Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Amados hermanos, les saludamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En este día quisiera compartir la palabra del Señor y saludar a todos mis hermanos en esta gran convención andina. Que la paz y el amor de Dios siga gobernando vuestros corazones. Quisiera leer en la palabra del Señor en el libro del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, en el capítulo 16, el versículo 15 y 16. Quiero dar lectura a la bendita y eterna palabra del Señor, donde la Biblia nos dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En esta noche quisiéramos hablar del servicio a Dios. Yo creo, como familia del movimiento cristiano, tenemos estos principios del servicio. Todo aquel que fue llamado, escogido por Dios para hacer la obra de Dios, hay ese espíritu siempre de servir. El apóstol Pablo está especificando especialmente a una familia, la familia de Estéfano. Cuando nosotros leemos los primeros versículos, el 13 y el 14, donde habla la palabra del Señor: velad, está firme la fe, portaos varonilmente y esforzado. Amados hermanos, nosotros tenemos estos principios en la familia del movimiento cristiano y misionero. Cuando uno es llamado para servir a Dios, lo dejamos todo para establecer una vida de fe, depender exclusivamente de Dios. Y acá la palabra del Señor, cuando vemos, dice primeramente: velad, estar despierto, estar firme en la fe. Y esos son nuestros principios, una vida de fe, una vida de un discipulado, un hombre que está siendo discipulado a los pies, como dice, de su pastor, sujetándose, sometiéndose. Pero hay algo importante que dice acá la palabra del Señor. Dice: estad firme la fe, portaos varonilmente y esforzado. Y esto quiero decirle a todos mis hermanos en esta gran convención andina, que nosotros tenemos que ser personas que aprendamos a vivir, estar firmes en la fe. La fe, la palabra del Señor dice abiertamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que ha sido llamado al servicio de Dios viene a formar parte de este discipulado como un hijo bajo las órdenes, las enseñanzas de su pastor. Tenemos que aprender una vida de fe y tenemos que aprender a portarnos varonilmente, como dice la palabra, y ser personas esforzadas. Muchas personas a veces nos preguntan y nos dice: ¿qué tiempo dura el discipulado? Toda persona que está preguntando así el tiempo, el día o cuántos años, esa persona nunca entró. Porque aquel que es llamado está bajo la orden de Dios, a la orden bajo de su pastor. Y el pastor conoce a sus ovejas. Él sabe el tiempo que ese discípulo va a ser formado para poder servir a Dios en una vida de fe. Por eso el apóstol Pablo dice: estar firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Por eso el hombre de Dios que fue llamado para servir a Dios, tenemos que ser varones de verdad. No tenemos que estar llorisqueando, ni quejándonos, ni lamentándonos. Eso no es de un discípulo del maestro. Por eso acá específicamente este varón de Dios, cuando dice portaos varonilmente, tenemos que ser personas esforzadas, personas valientes, que hemos tomado la decisión de servir a Dios. Y este llamado no es para 2 o 3 días hasta que Cristo venga. Por eso en esta noche, a la luz de la palabra del Señor, todo siervo del Señor, todo discípulo, tenemos que experimentar una vida de fe, una vida de confianza, de depender exclusivamente en Dios. Tu confianza, mi confianza, tiene que estar puesta solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Por eso dice acá la palabra del Señor, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amados hermanos, el siervo del Señor, el hombre que fue llamado para servir al Señor, ya no se queja, no se lamenta, no están diciendo, ¿por qué me mandan a mí, solamente a mí? No. Uno tiene que aprender a hacer las cosas con amor, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, las 24 horas del día. El que ha sido llamado por Dios está dispuesto para servir al Señor. Aleluya. Por eso, a la luz de la palabra del Señor, dice abiertamente, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Siempre hemos sido enseñados por nuestros siervos, nuestros pastores que nos formaron en esta gran familia. Nos enseñaron, nos dijeron y nos hablaron abiertamente. El que no está dispuesto para servir a Dios, no puede servir a Dios. El que no está dispuesto para servir a un hombre, a alguna persona, no puede servir a Dios. Porque a la persona que está al frente de nosotros, no lo podemos servir, que lo estamos viendo. Peor será a Dios que no lo vemos. Por eso vemos en la luz de la palabra del Señor, podemos ver hombres de Dios que fueron llamados. Estaba viendo el caso de nuestro hermano José. José, cuando tuvo los sueños, las visiones de Dios, los sueños de Dios, él tenía apenas 17 años. Y dice la palabra del Señor que este varón, para que sea el señor de Egipto, tuvo que pasar muchas dificultades. Fue vendido, fue tratado como un sirviente, fue encarcelado. Pasaron 13 años de la formación de este varón. Por eso, cuando uno ve la palabra del Señor, podemos ver en el libro de la palabra del Señor que este varón llamado José, podemos ver en el capítulo 41, versículo 46, dice la palabra del Señor. Podemos verlo en el libro de Génesis 41, versículo 46. Dice la palabra del Señor, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió, dice José, de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Pasaron 13 años para que este varón, a esa edad, ya había sido formado su carácter, su temperamento. Por eso, amados hermanos, nosotros como familia del movimiento cristiano practicamos el discipulado. ¿Para qué? Para que nuestro carácter, nuestro temperamento sea formado. No quiere decir que al pastor o a Dios se lo antojó. No, nosotros tenemos que ser tratados de esa manera para cuando ya nos toque ponernos al frente de una obra, estemos nosotros bien preparados, bien formados, para no dañar ni perjudicar la obra que el Señor nos ha encomendado. Aleluya. Por eso que aquí podemos ver que este varón José, mira, pasaron 13 años de su formación. Tuvo que ser formado. No fue que al siguiente día ya salió, como dice, a estar al lado. No, pasó tiempo de formación. Y el otro punto también podemos ver a nuestro hermano David en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Podemos encontrar este varón llamado Samuel. Mira, cuando nuestro hermano David, nuestro hermano Samuel lo ungió, también era un joven de 17 años. Pero aquí en 2 de Samuel 5:4 dice la palabra del Señor. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ya también la misma edad, 30 años. Habían pasado 13 años de su formación. Él vino a ser como un vigilante que estuvo al lado primero de Saúl. Pero primero él fue aquel pastor de ovejas. Estuvo formándosele ahí. Y de ahí pasaron 13 años que estaba al lado de Saúl. Saúl estaba un endemoniado. Hubo momentos que hasta quiso asesinarlo, matarlo. Pero ahí David, como dice acá la palabra de Dios que estábamos viendo, este varón se portó varonilmente. No lo traicionó a Saúl.
A pesar que él sabía todas sus dificultades, él fue aquel que dijo: lejos esté de mí que yo peque contra el ungido de Jehová. Ojalá todos mis hermanos que en esta noche estemos escuchando este mensaje, también seamos personas idóneas, personas que guardemos las espaldas de nuestros siervos, de nuestros mentores, de nuestros pastores, nuestros padres espirituales que nos hayan formado. Nunca nosotros estemos ventilando otras cosas. Mira, David guardó las espaldas de Saúl, a pesar que Saúl quería asesinarlo, quería matarlo, pero él nunca trató de levantarse. Y así tenemos que ser formados nosotros en la casa de nuestros hermanos mayores, de nuestros siervos. Por eso que nuestra familia del movimiento cristiano y misionero ha sido formado y por eso ha avanzado, ha creído, porque hemos pasado un tiempo de formación en la casa pastoral, estando a las órdenes, sujetos, sumisos, nunca levantarnos en contra de nuestros siervos del Señor, nuestros padres espirituales. Y acá encontramos a este varón llamado David. Nunca se atrevió. Por eso acá la palabra del Señor nos dice abiertamente, amados hermanos, qué tremendo, qué tremendo. Ojalá que nosotros, como siervos del Señor, sigamos estos ejemplos. Vemos el otro caso también. Podemos ver en Primera de Reyes 19:19, otro varón llamado Eliseo. Aleluya. 19:19. Amén. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 20:21. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fue detrás de Elías, no fue a profetizar, fue a servirlo. Aleluya. Porque él todavía tenía que ser formado. Por eso, amados hermanos, agradezco a Dios que he tenido esa formación. Gracias a Dios que Dios puso un varón, un hombre de Dios, Pastor Oscar Valle, para uno estar bajo esa autoridad. Uno, a pesar que había predicado tanto, pero uno vino a someterse, a sujetarse, a ser un discípulo, pero nunca ponerme encima del pastor, sino siempre como hombre bajo autoridad. Y acá podemos seguir este ejemplo. Este varón llamado Eliseo fue detrás. Lo dejó todo. Él dejó todo. Fue detrás de este varón llamado Elías. Pero dice la palabra que él fue detrás para servir a su siervo. No fue para mandar, no fue para ordenar, fue para ponerse bajo la autoridad. Por eso en esta noche siempre vamos a decir la grandeza del servicio. Cuando uno se somete, se sujeta, amados hermanos, uno nunca se pone a estar discutiendo ni de tú a tú. Que Dios nos libre. Por eso en esta noche, a la luz de la palabra del Señor, necesitamos nosotros, así como fue la familia de Estéfano. Ellos dice bien claro que se dedicaron al servicio de los santos. Y eso tiene que ser nuestra labor de nosotros como servidores, estar para servir a todo creyente, a todo hijo de Dios. Pero todo eso nosotros lo aprendemos cuando estamos bajo la autoridad, bajo la sujeción de nuestros pastores, nuestros hermanos mayores. Ellos nos enseñan, nosotros nos sometemos, nos sujetamos. Por eso que Dios cada día va formando nuestro temperamento, nuestro carácter. Por eso en esta noche, amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nosotros procuremos con la ayuda de Dios poder obedecer y cumplir y hacer como hicieron nuestros primeros hermanos. Por eso tenemos esta formación de ser discipulados por nuestros hermanos pastores, nuestros siervos del Señor. Dice acá la palabra del Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Esta familia de Estéfano
Mira, nosotros podemos ver y analizar, ver que verdaderamente, amados, el apóstol está dando testimonio de esta familia. Aleluya. Fueron la primicia de Acaya. Los primeros que se convirtieron, aceptaron a Jesucristo como el Señor de su vida. Y el apóstol está dando testimonio. Y el apóstol dijo bien claro: hermano, ya sabéis que la familia de Estéfana es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¡Qué tremendo! Hoy todo el mundo quiere agarrar púlpito, quiere predicar, pero nunca queremos ponernos a servir a los hermanos más necesitados. No queremos pasar por los hospitales, las cárceles, las calles, recoger esa gente que está en el piso. Solamente queremos, amados hermanos, figurar, y eso no tiene que ser en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Esta familia dice bien claro, se pusieron al servicio de los santos. Decir, hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo atender? Por eso, a la luz de la palabra del Señor, aprendamos esto, amados hermanos. Si queremos ser buenos ministros en potencia, aprender a servir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a tanta gente que está desparramada por las calles, por las avenidas. Ahí aprendamos nosotros a servir. Sí, y si lo hacemos bien ahí, Dios nos va a conceder los lugares de privilegio. Por eso, amados hermanos, el apóstol está escribiendo y diciendo, ¿cómo termina diciendo esto? Dice acá la palabra del Señor, 16 de Primera de Corintios. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hay mucha gente que quiere que le obedezca. Al vago, al ocioso, nadie le va a hacer caso. Todo el mundo quiere mandar, pero la cosa no está en mandar. La cosa está en hacer. El apóstol acá aconseja, mira, usted se va a sujetar a una persona que trabaja, a una persona que ayuda. Así tenemos que empezar nosotros, los siervos del Señor, que empezamos a ser formados en este gran discipulado. Y gracias a Dios, en cada convención se puede elegir a los siervos del Señor, aquellos hombres que han sido formados en las casas pastorales, que han estado formados, sujetos. Entonces el pastor conoce a sus ovejas, conoce a sus obreros y dice, este varón ya está dispuesto, ¿para qué? Para servir, porque lo he probado y él es un obrero obediente. Por eso al rebelde, al desobediente, nadie le va a hacer caso. Muchas veces va a querer gritar, mandar, pero lo conoce en su vida. Por eso, a la luz de la palabra del Señor, el apóstol está aconsejando, y acá la palabra es bien clara. Por eso, amados hermanos, tú quieres tener autoridad, ser un hombre que trabajes, ayude, nunca te aproveches de nadie, porque eso nunca vas a tener autoridad. Por eso que el apóstol escribe abiertamente, él aconseja y dice enfáticamente, da esa orden, dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. El apóstol está certificando, el que ayuda, el que trabaja, el que sirve, va a tener autoridad. Pero a los vagos, al ocioso, al astuto, al vivo, nadie le va a obedecer. Por eso en esta noche, a la luz de la palabra del Señor, vamos a ser personas que nos formemos de esta manera. Aleluya. Quiero terminar diciendo me había pasado este versículo de Josué 1:1, también para certificar. Mira, para ser un líder, primero tenemos que ser un sirviente, un servidor de alguien. Señor Jesús. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Amén. Ahí encontramos a Josué. Antes de ser un líder, primero fue sirviente, servidor de Moisés. Aleluya. Nunca trató de usurpar el cargo. Él primero fue formado. Partió, Dios lo llamó a su presencia. A Moisés, después que lo llamó a su presencia, él tomó, como dice el apóstol, pero nunca se metió
en trabajos ajenos. Por eso en esta noche, a la luz de la palabra del Señor, vamos a ser de estos obreros, de estos hombres que vamos a ser formados en las casas pastorales. Por eso de nuestro pastor aprendemos la sujeción, el respeto, la consideración. Amados hermanos, en esta noche estamos hablando de esta palabra. Vamos a poner las cosas bien en claro. Vamos a ser personas que aprendamos. Estamos en la familia del movimiento cristiano y misionero, y todo obrero tiene que pasar por este discipulado. Tenemos que ser formados, probados y aprobados primeramente por Dios y por el hombre que Dios ha puesto delante de nosotros. Aleluya. Por eso, a la luz de la palabra, amados hermanos, por eso que en cada convención somos presentados los obreros y somos ordenados por manos del presbiterio. ¿Para qué? Para esta gran comisión que Dios nos encomienda. Pero vamos a ser aquellos obreros aprobados. Por eso, amados, en este día, a la luz de la palabra del Señor, vamos a aprender primeramente la obediencia, la sujeción. Aquí encontramos esta familia, una familia extraordinaria. Aleluya. Una familia que tenía poder, tenía autoridad. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos primero se dedicaron al servicio de los santos. Aleluya. Hay una palabra que siempre hemos aprendido: el que no sirve, no sirve. Sí, Señor. Por eso en este día, amados hermanos, vamos a ser de aquellos obreros que vamos a pasar el tiempo necesario en la presencia de Dios, en la formación, para que esta carne no se rebele, no se levante, sino es que esta carne cada día vaya muriendo, para que la excelencia sea de Dios en nuestras vidas. Por eso, a la luz de la palabra del Señor, en este día, amados hermanos, si tú has sido marcado, tú sabes que hay un ministerio, pero esperemos el tiempo. Vemos a nuestro hermano David, vemos a nuestro hermano José. Pasaron 13 años, no ahí mismo salieron. Nuestro hermano Josué igual. Él esperó. Eliseo, pasó el tiempo necesario sirviendo a Elías. Sí, Señor. Tú que te quieres levantar como obrero, ¿cuánto tiempo has servido tú a tu pastor? ¿Cuánto tiempo has estado bajo la autoridad de tu pastor? ¿Has obedecido a tu pastor? ¿Has hecho lo que tu pastor te ha enviado? Por eso en esta hora, meditemos un momento, amados hermanos. Sí, Señor Jesús, Padre. Vamos a pasar el tiempo necesario, el tiempo que el Señor nos diga. Sí, Señor. Hay cosas todavía en nuestra vida que necesitan ser cambiados, y eso va a ser formado por la mano de un siervo del Señor. Señor Jesús. En este día, a la luz de la palabra del Señor, no queda otra cosa que decir: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera levantado antes? ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera levantado antes? ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera salido como él quiso? O nuestro hermano Eliseo, él esperó, él fue obediente, él se sometió. Habían miles de profetas, pero el único que tomó ese manto que cayó de Elías fue sobre Eliseo. Y los mantos de esos grandes hombres de Dios siempre va a caer sobre personas obedientes, que nos sometemos, nos sujetamos. Por eso en este día, amados hermanos, reflexionemos un momento. Hay momentos que nos equivocamos, fallamos, pero llega el momento también de reflexionar y decir: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aleluya. Que en este día, esta palabra, para todos mis hermanos de acá de la convención andina, vamos a tratar de poner por obra. Vamos a aprender a someternos. Pero una cosa que más me gusta es de trabajar y ayudar. Esto tiene que estar en cada uno de nosotros. Aleluya. Dispuesto para servir, Señor. dispuesto para atender. Sí, Padre amado. Por eso en esta hora
mis hermanos, procuremos con la ayuda de Dios. Hagamos esta gran labor, este gran servicio, y Dios nos va a bendecir grandemente. Ahí donde estamos, amados hermanos, en este día no queda otra cosa que darle gracias al Señor. Aleluya. Y si no estamos haciendo las cosas correctas, vamos a hacer las cosas correctas. Vamos a hacer las cosas que agraden a Dios. Qué tremendo, hasta el día de hoy se habla de la familia de Estéfano, porque fueron personas obedientes. Hablamos de David, hablamos de José, hablamos, amados hermanos, hablamos de Josué y de José. Hablamos de estos hombres, hablamos de Eliseo, que ellos esperaron el tiempo necesario. En este día, amado amigo, aprendamos la obediencia. Siempre escuché decir al pastor Oscar Valle de decir: sé creyente y sé obediente. Sí, Señor. Y eso ha ayudado a mi vida, ser creyente y ser obediente. En esta hora vamos a levantar una oración. Vamos a decir: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Si ha habido esa rebeldía, esa rebelión, vamos a aprender la obediencia, Sí, Señor. la sujeción. Aleluya. Vamos a aprender hasta ser hombre bajo autoridad. Sí, Señor. Siempre aprendimos esta palabra, jupó, debajo de Dios acá, el pastor acá, yo debajo de él. Aleluya. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, Señor. y vamos a darle las gracias a nuestro Padre Celestial en esta hora. Señor, te damos las gracias Gracias. en el nombre maravilloso de Jesucristo. Dios amado, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu santo y glorioso nombre. Dios mío, gracias. Gracias por este día. Gracias, amado Dios, por mis hermanos que están participando en esta gran convención andina. Dios amado, Señor de los cielos, sé que tú levantarás un grupo de hermanos, así como fue la familia de Estéfano, así como fue José, David, fue Padre Santo José, este varón de Dios, Eliseo, que ellos iban detrás de su siervo para servirle, para atenderlo. Dios amado, sé que en este tiempo tú levantarás ese ejército. Dios mío, tu gracia y tu amor, tu grande misericordia, la presencia, la unción, el poder del Altísimo, en este día los cubre, los llene, los restaure y los levante. Desato esta bendición en el nombre de Jesús. Tu espíritu de obediencia, de sujeción. Padre, llena los corazones de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, amado Dios, por tu amor y tu grande misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Muchos saludos a mis hermanos del movimiento cristiano y misionero, a toda la familia del movimiento. Muchas bendiciones. En este día, muchos saludos a la iglesia Betania, donde está su sierva del Señor, nuestra hermana Gilmar Chuquipiondo. Que la paz, el amor de Dios y a todos los colaboradores que forman parte de este gran ministerio, muchas bendiciones. La paz, el amor de Dios gobierne su corazón. Bendiciones, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.